el escritorio, ¿verdad? Ahí me avisan si se ve. Ahorita les voy a compartir el escritorio. Bien, vamos a estudiar el capítulo 5, ¿verdad? Sobre las funciones trigonométricas. Porque esto es fundamental que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Y lo recuerden. También para que estudien y puedan aplicar las definiciones y análisis básicos en sus tareas, ¿verdad? Bien, este, entonces, las razones trigonométricas son aquellas, ¿verdad?, que nosotros encontramos de una determinada figura, ¿verdad? En este caso podemos tomarlo de un triángulo. Nosotros sabemos de que un triángulo tiene diferentes medidas, ¿verdad? También tiene ángulos con medidas diferentes. Y también el triángulo tiene diferentes formas, ¿verdad? Entonces en este caso nosotros vamos a hablar de un triángulo rectángulo. También vamos a encontrar razones o vamos a estudiar trigonometría para triángulos cualquiera, ¿verdad? Pero en este caso vamos a iniciar con un triángulo rectángulo. Entonces un triángulo rectángulo es aquel, como yo les decía, en algunos ejercicios que también ya hemos resuelto, que tiene al menos un ángulo de 90 grados. Entonces en este caso aquí estamos viendo un triángulo rectángulo, ¿verdad?, donde este es un cateto, este es la hipotenusa y este es un lado adyacente. Para que no tengamos dudas y problemas, grabémonos, ¿verdad? Y analicemos de que el lado que tenemos acá, que une, por ejemplo, ese punto con el del triángulo, perdón, con el del ángulo de 90 grados, es el adyacente, ¿verdad? Y este lado le vamos a llamar lado opuesto. Entonces nosotros llamamos teta a este ángulo que tenemos acá. Podemos decir en la inclinación, ¿verdad? De este lado, pues el lado opuesto va a ser el que tenemos enfrente, ¿verdad? Por eso es de que le llamamos opuesto porque es como que está eh, enfrente del ángulo teta. Y el que está adyacente al ángulo teta sería ese que está acá. Entonces a este le vamos a llamar lado adyacente y a este le vamos a llamar lado opuesto, pero siempre lo estamos tomando respecto al ángulo teta. Y así podemos ir obteniendo lado opuesto, lado adyacente para el ángulo que tenemos acá, que se nos forma acá. Aparte de eso, entre otras características que vamos a ir viendo es de que esos dos ángulos no queda más que sumen 90 grados, porque ya tenemos que este mide 90 grados, ¿verdad? Son características que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Bien, aparte de eso, el seno de este ángulo, ya comenzando, ¿verdad?, con las primeras razones trigonométricas, va a ser A entre C, es decir, el lado opuesto entre la hipotenusa. Y aquí lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es su longitud, ¿verdad? Bien. De igual manera podemos obtener el coseno, que en ese caso va a ser el adyacente entre la hipotenusa, o sea, B entre C. La tangente sería el opuesto entre la adyacente, en este caso sería A entre B. Y de la misma forma podemos sacar la cosecante, que sería en este caso C entre A, es decir, la cosecante es la inversa del seno.
la secante sería la inversa del coseno. Entonces la secante viene dada por la hipotenusa entre B. Entonces, para no complicarnos, a la hipotenusa la llamamos C, ¿verdad? Y la cotangente sería la opuesta o la recíproca, ¿verdad? De la tangente. Entonces, como la tangente es A sobre B, entonces la cotangente sería B entre A. Bien, entonces aquí podemos ir tomando algunos criterios, ¿verdad? Y luego ver, por ejemplo, de que el seno va a ser igual a 1 entre la cosecante del ángulo. En ese caso podemos ir analizando esto respecto a cómo está definido cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, si la cosecante es C entre A, pero ya sé que seno es A sobre C, entonces, ¿qué va a pasar si yo sustituyo, por ejemplo, el A por ahí, ¿verdad? O qué pasaría si yo quiero ver en términos de esas dos ecuaciones, ¿verdad? Yo puedo ir sustituyendo y eso es bien importante también interpretarlo porque en algunos casos o en los ejercicios de la tarea vamos a tener que hacer sustituciones, ¿verdad? Pensar cómo podemos involucrar una igualdad en otra, a modo de que lleguemos a esas demostraciones, ¿verdad? Y de la misma forma podemos ver que eh, la tangente va a ser 1 entre la cotangente del ángulo, ¿verdad? Siempre por estas dos igualdades que nosotros tenemos acá y las igualdades que hemos ido obteniendo ya dichas, ¿verdad? Bien, vamos a intentar, primero quiero que me digan si hay alguna pregunta. Licenciada, con respecto a la observación, dice de que el seno igual a 1 entre la cosecante del ángulo, pero lo que no entiendo es de a dónde sale el 1, o se pueden, ¿cómo es que les digo? Cambiar ese 1 por otro número. Lo que pasa es de que usted ve acá que seno es igual a A sobre C, pero usted sabe que la cosecante es C sobre A. ¿Qué tal si despejas A de aquí y lo involucra acá? Bueno, entonces A le va a quedar como la cosecante por C. O C le va a quedar como A por la cosecante. Hagamos esto. Supongamos que acá despejamos, no supongamos, sino que despejemos C acá. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría que C es igual a A por la cosecante del ángulo. Entonces lo sustituye acá. Aquí le va a quedar A por la cosecante del ángulo. Entonces va a eliminar A con la A que le quedó abajo. Es decir, esta A la elimina la que tiene en el numerador con la del denominador. Entonces aquí usted va a tener que seno va a ser igual a 1 entre la cosecante, porque esto le va a quedar en el denominador. ¿Sí? Sí. Bueno, puede hacer la práctica en el cuaderno, ¿verdad? Ya va a ver que está fácil, si no cualquier cosa, pues me escribe, ¿verdad? Si no se llega a esa igualdad. Bueno, así podemos ir obteniendo las demás, ¿verdad? De acuerdo a su formación. Bueno, ahora veamos cómo podemos encontrar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Bueno, ya con valores dados, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es tomar en cuenta su definición, ¿verdad? Por ejemplo, acá, el seno va a ser siempre opuesto entre la hipotenusa, entonces lo vamos a tomar en cuenta las medidas, ¿verdad? 5 entre 13. Lo escribimos acá. Y algo muy esencial es ver, ¿verdad? Con qué ángulo yo me estoy
moviendo, con qué ángulo yo estoy analizando, a qué ángulo estoy analizando. Por ejemplo, acá, si es el ángulo alfa, no voy a obtener seno para el ángulo beta, ¿verdad? No, sino que para el ángulo alfa voy a ocupar sus respectivos valores, ¿verdad? Según la definición. Entonces aquí, cosecante de alfa, ¿quién va a ser? Obtengamos el coseno, ¿verdad? El coseno sería adyacente entre la hipotenusa, es decir, 12 sobre 13. La tangente va a ser opuesto entre adyacente, que sería 5 sobre 12. Entonces, la cosecante, ¿qué sería? Como sabemos que la cosecante es la inversa del coseno, ¿verdad? Entonces, si el coseno es adyacente entre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa entre adyacente. Entonces va a ser 13 sobre 5. Permítanme acá, coseno. No, es que estamos tomándolo para el ángulo alfa. Fíjense, ahí es donde podemos tener alguna confusión. Entonces, la cosecante la tenemos acá. Entonces, ¿cuál es la opuesta a la cosecante o la inversa de la cosecante? Sería la secante, ¿verdad? Entonces aquí vemos que sería 13 entre 12. En cambio, la secante es como la recíproca, ¿verdad? Del seno. Del seno. Ujú. Entonces, sí, a veces confunden esos valores, pero hay que aprendérselas de acuerdo a su definición, ¿verdad? Entonces, si esto es 5 entre 13, esta va a ser 13 sobre 5. Ahora, de la misma forma podemos sacar la cotangente. Entonces, la cotangente, si la tangente es 12 sobre 5, esta sería 5 entre 12, es decir, 12, quiero ver, bueno, con el ángulo alfa, la tangente es 5 entre 12, entonces la cotangente va a ser 12 entre 5, ¿verdad? Es decir, adyacente entre opuesto. Y así podemos obtener las demás razones para alfa, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Licenciada, si no se tienen los valores de los lados, no se pueden encontrar los números de los lados. Se pueden encontrar los valores de los lados y sí se puede. ¿Cómo no? Teniendo valores conocidos, ¿verdad? Por ejemplo, acá si no tuviese este valor, por medio de las otras relaciones trigonométricas, yo puedo encontrar, por ejemplo, este valor, ¿verdad? Puedo encontrar un determinado ángulo, porque ya sé que todo esto se cumple, ¿verdad? Todas estas 6 razones trigonométricas. Entonces, si no tengo una, por medio de la otra puedo relacionar a la que no tengo. Y por eso es de que hacíamos la observación anterior, de que seno era 1 entre la cosecante, ¿verdad? Y eso también no nos sirve. Pero acá solo no nos aflijamos por eso, lo único que tenemos que hacer es un planteamiento, ¿verdad? Y para eso también vamos a ver unos ejercicios ahorita y hay ejemplos también a lo largo del material de estudio. Bien, por ejemplo, dice de que se encuentre la longitud de la sombra de un árbol que se proyecta si se sabe, ¿verdad?, que su altura es de 20 metros, es decir, la altura del árbol es de 20 metros y su parte más alta con el suelo forma un ángulo de 40. Bien, entonces lo que me piden es que encuentre
la longitud, ¿verdad? Que hay desde acá hasta acá. Es decir, lo que la sombra me está proyectando, ¿verdad? Del árbol. Nosotros sabemos de que llega hasta acá. Y acá lo que yo formo es un ángulo de inclinación, ¿verdad? Hasta un determinado punto de altura donde llega el árbol. Entonces, este ángulo que se me forma aquí mide 40 grados. Entonces, ahí está involucrada su pregunta, porque si usted se fija, tenemos un valor conocido, tenemos un ángulo conocido y tenemos dos lados que no conocemos. Entonces, lo que tenemos que encontrar es el lado que acompaña a la sombra. Bien, entonces, ¿cómo hacemos, verdad, para solucionarlo? Bueno, la idea acá, en ese caso, es que usted tiene que plantear, ¿verdad? Usted tiene que plantear la solución de acuerdo a los datos que se involucran, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué razón trigonométrica forma este entre este? Bueno, en este caso, si ese vale 40 grados, pero nosotros sabemos de que acá hay una línea recta que se cortan, ¿qué hay aquí? ¿Qué Dos ángulo se me forma aquí? agudos. Es un ángulo rectángulo, perdón, un ángulo recto o un triángulo rectángulo, ¿verdad? Este es un ángulo recto. ¿Y cuánto mide ese ángulo? 40 grados. 90 grados. Entonces, eso es suficiente para hacer un análisis del que ya hemos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué sería este lado para el ángulo de 40 grados? Este lado sería el opuesto y este sería el adyacente. Pero como yo ya sé que el lado adyacente me relaciona a la sombra del árbol, pues yo no ni necesidad tengo de usar este lado, miren. Simplemente me voy con esta relación trigonométrica y si al final yo necesito algo más, pues ahí tendré que ver qué relacionar más, ¿verdad? Pero ahorita procedamos. ¿Qué significaría relacionar este lado? Bueno, en este caso nosotros tenemos que 20 metros entre la sombra del árbol va a ser igual a qué? A la tangente de quién? De 40 grados, porque yo voy a tener opuesto entre adyacente de 40 grados. Entonces lo planteo de esa forma. Si es posible, saco el triángulo aparte, donde este lado le coloco la medida. Eh, el lado de la sombra no lo conozco, por eso le coloco X y este ángulo le coloco su respectivo valor. Entonces voy en busca de esa X, ¿verdad? Entonces, como les decía, tangente de 40 grados, ¿qué va a ser? AB entre BC. Lo planteo, ¿verdad? Tangente de 40 grados va a ser igual a B entre BC. Pero ya sé que el lado AB, así como lo vemos aquí, mide ¿cuánto? 20. Y este mide ¿cuánto? X, porque no lo conocemos. Entonces aquí decimos, esto va a ser igual a 20 entre X. Entonces X nada más resolvemos esta igualdad por medio de los métodos que ya conocemos, ¿verdad? De resolución de razones o de fracciones. Entonces aquí X me va a quedar como eh, la multiplicación de este por este.
entre otro valor, ¿verdad? Pero primero tengo que despejar esa x a manera de que me quede en el numerador. Para ello, como está en el denominador, yo paso esta x a que aquí, a multiplicar, ¿verdad? Entonces me va a quedar x por el lado AB, va a ser igual a 20, ¿verdad? Y siempre dividiendo esto de acá entre BC. Entonces, ¿cómo hago para que la x me quede sola? Bueno, en primer lugar paso a multiplicar a BC por 20. Pero como este va a estar multiplicando a la x, la paso a dividir. Entonces voy a decir BC por 20 entre AB. Eso va a ser x. Pero ¿cuánto vale BC? Ese es lo que queremos saber. Sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, como ya sabemos que todo esto es equivalente a esto, es decir, es igual a esto, yo no me complico con esta igualdad, ¿verdad? Con este miembro que yo tengo acá. Entonces, este x yo lo paso a multiplicar acá. Entonces, fácilmente, este x va a ser igual a 20 entre tangente de 40 grados. Y así resuelvo fácilmente, ¿verdad? Porque esto ya lo puedo obtener en la calculadora. Y obtengo ¿qué valor? Pues Obtengo x el lado B, o sea, X. va a ser 0.8391. Eso vale la tangente. Ahora, si nosotros eh, queremos obtener, ¿verdad? X, porque recordemos que queremos obtener a X, ¿verdad? No a la tangente. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dividir 20 entre lo que me dio de valor de la tangente. Entonces, aquí tengo ¿cuánto? 23.83. Entonces, significa que el lado que buscamos va a ser 23.83. ¿Se entendió el problema? Sí, Está facilito, ¿verdad? sí. Pero si no lo analizamos bien, pues podemos ocupar algún dato equivocado, ¿verdad? Bien, lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? La relación entre seno y coseno. Recordemos de que están relacionadas por su definición y por su razón, ¿verdad? Entonces, observemos, ¿verdad? En ese ángulo de medida 7,5, ángulo alfa y ángulo beta. ¿Qué pasa con el seno de beta? Bueno, esto sería AC, ¿entre quién? Entre la hipotenusa, que sería AB. Esto sería 5 entre 7, ¿verdad? Ese sería el seno de beta. Y entonces el coseno de alfa, ¿quién sería? Busquemos quién es el coseno de alfa. Recuerden, aquí estamos usando ángulos diferentes, ¿verdad? Pero los mismos que están dentro del triángulo. Bueno, entonces el coseno sería ajá, sería este entre este, ¿verdad? Ahora veamos el seno, seno de alfa. El problema es que nos falta un lado, que sería Sí, X entre, suponiendo que ese lado sea X ajá, entre 7. sí, pero ¿qué tal si buscamos a coseno ahora? Coseno de alfa. Es lo que habíamos mencionado ya, ¿verdad? ¿Cuánto es el coseno de alfa? Sería Sí, 5
opuesto o adyacente. Adyacente entre la hipotenusa, entonces eso sería 5 entre 7. Entonces lo que hemos notado es, a partir de este ejemplo, que las razones trigonométricas del ángulo alfa en algunos casos van a ser las mismas que las del ángulo beta, pero por esa razón que hay de reciprocidad entre ellos, ¿verdad? Porque en este caso se ve claramente que el seno de beta es igual al coseno de alfa, y ya lo vimos, ¿verdad? Es el mismo valor. Entonces, como les vuelvo a repetir, las razones trigonométricas están relacionadas, ¿verdad? Para ello es necesario que nosotros conozcamos los siguientes teoremas. En primer lugar, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Que si yo ya tengo garantizado que un ángulo mide 90 grados, pues la sumatoria de los otros dos ángulos tiene que valer estrictamente 90 grados, porque si no ya no sería un triángulo, ¿verdad? Entonces se cumple, como nosotros sabemos de que los dos deben de sumar 90 grados, entonces si tengo un valor para el seno de ese ángulo, entonces ese valor va a ser el mismo para el coseno del otro ángulo. Y de la misma forma, el seno de un ángulo va a ser igual al coseno de otro ángulo. Bien, por ahí pueden leer más detenidamente, ¿verdad? Estos análisis que explican sobre esta igualdad, ¿verdad? Veamos otra igualdad muy importante. Esto es que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Esa es una igualdad que la van a usar bastante, ¿verdad? Y es una igualdad que da bastante luz en las demostraciones, ¿verdad? Y que se usa mucho. ¿Hay alguna duda respecto a estas igualdades? Como hemos visto, se les llama identidades, ¿verdad? Trigonométricas. Porque ya está dado su cumplimiento, entonces lo podemos verificar o leer, ¿verdad? Acerca de su veracidad y por supuesto usarla, ¿verdad? Bien, diga. En la parte en la que estaba seno de alfa por seno de alfa es igual a seno de alfa al cuadrado, esto es igual a seno al cuadrado de alfa diferente de seno de alfa al cuadrado. Pero en este caso mi pregunta es, si yo tengo seno al cuadrado de alfa, Lo que pasa es de que, esto sería igual a seno al cuadrado. ¿Sí? Lo que pasa es de que hay que identificar diferentes cantidades, ¿verdad? E interpretar qué es lo que uno tiene, por ejemplo, cuando uno tiene multiplicado dos veces la misma razón, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué se tiene seno de alfa por seno de alfa? Eso, por definición, nosotros sabemos que es seno de alfa cuadrado, ¿verdad? Y esto es lo mismo a decir seno cuadrado del ángulo. Pero es distinto, cuidado con eso, porque eso puede ser un tips para el examen, ¿verdad? O también lo pueden encontrar por ahí involucrado en algún ejercicio, ¿verdad? Entonces eso es muy
es muy importante que nosotros identifiquemos que eso es distinto a tener seno del ángulo elevado al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo seno de 50 grados, por ejemplo, y yo multiplico por seno de 50 grados, eso va a ser distinto a que yo tenga seno de 50 elevado al cuadrado. Y ustedes lo pueden comprobar, ¿verdad? Ahí pueden darse valores en una calculadora y llegar también a esa conclusión. ¿Sí? Sí. Ok. Bien, sigamos entonces. Veamos otros resultados, ¿verdad? Para comenzar, veamos cómo podemos interpretar las razones trigonométricas en ángulos notables, ¿verdad? O peculiares. Esto significa de que nosotros tenemos ya identificados algunas razones trigonométricas y sus valores de manera estandarizada, podemos decir. Pero claro que todo es de acuerdo al tratamiento geométrico lógico, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, los ángulos de un triángulo notable eh, son, por ejemplo, el de 60 grados y el de 30 grados. En este triángulo vamos a observar que podemos encontrar, ¿verdad?, diferentes resultados en los cuales nosotros mismos los podemos ir encontrando o nosotros mismos podemos ir inspeccionando o deduciendo, ¿verdad? Bien, por ejemplo, si nosotros nos damos un triángulo equilátero de medida 2, ¿verdad? Este va a medir 2 y como nosotros sabemos de que la mitad eh, nos va a generar partes iguales, entonces este va a tener medida 1. Entonces, por Pitágoras, si nosotros queremos encontrar este tercer lado, ¿cuánto va a valer? Nosotros no vamos a complicarnos en que alguien nos dé ese valor, ¿verdad? No, nosotros podemos encontrar fácilmente por el teorema de Pitágoras que este lado mide raíz de 3. Y como es equilátero, yo sé que todos sus ángulos miden iguales y cada uno de los ángulos de un triángulo equilátero mide ¿cuánto? 60 grados. Entonces, acá yo tengo 60 grados, 60 grados y 60 grados. Como aquí hice una partición del ángulo por ser equilátero, su altura lo parte en medidas iguales, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos ángulos va a medir 30 grados. Entonces, acá fácilmente nosotros podemos sacar las razones trigonométricas de cada uno de los ángulos, ¿verdad? Y podemos ver exactamente que, por ejemplo, el seno de 60 grados va a ser la raíz de 3 entre 2, ¿verdad? Y esto va a ser igual al coseno de 30 grados, porque el coseno de 30 grados, ¿quién sería? Va a ser raíz de 3 entre 2, ¿verdad?
Entonces aquí prácticamente el triángulo ya está resuelto, ¿verdad? Ya está resuelto para el triángulo grande y también para el triángulo pequeño, porque yo puedo encontrar cuánto vale este lado, puedo encontrar este ángulo, ya tengo todo resuelto. Entonces, aclaro que resolver un triángulo significa encontrar la medida de todos sus lados y también la medida de todos sus ángulos. Bien, ¿se entiende sobre este triángulo que tiene ángulos peculiares? ¿O hay Sí, alguna duda de cómo está conformado, de cómo obtener sus elementos? Ujú. y ya si por ejemplo si pudiera otro ejemplo, Sí. Ajá. ¿Cómo cuál? puedo utilizar para, por ejemplo, un triángulo escaleno. Sí, pero como le digo de que más adelante se van a ir viendo diferentes tipos de triángulos en el cual podemos ir obteniendo diferentes razones, ¿verdad? Eh, que lo que va a pasar es de que no van a cumplir las mismas características, pero sí podemos resolverlo, ¿verdad? Entonces ahora lo que sí debe de quedar claro es de que estos triángulos van a tener las características, ¿verdad? Que siempre van a poder ser resueltos. Por ejemplo, a ustedes le pueden dar la medida de, de un ángulo, usted encuentra el otro, o le pueden dar la medida, como los triángulos pueden ser más pequeños también, ¿verdad? Le pueden dar una medida y usted tiene que encontrar el otro, pero siempre ocupando este análisis, ¿verdad? Bien, continuemos. Sobre lo que ya dijimos, cuando estábamos obteniendo las razones trigonométricas, nosotros vimos, ¿verdad?, que eran complementarias, es decir, la razón trigonométrica, por ejemplo, seno de 60 grados era igual al coseno de 30 grados, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver en la tablita también. Ya al obtenerlas todas las podemos colocar en la tablita y encontramos, ¿verdad? Que voy a señalarles para el seno, en ese caso, seno de 30 grados va a ser igual a 1 entre 2, ¿verdad? ¿Y qué sería el seno para 60 grados? Bueno, el seno de 60 grados va a ser raíz de 3 entre 2, ¿verdad? Porque este mide exactamente 2. Bien, y así podemos ir obteniendo la siguiente, ¿verdad? Ahora pensemos en un cuadrado. ¿Qué tal si hacemos lo mismo con el triángulo? ¿Por qué le llamamos triángulos notables? Bueno, porque son obtenidos fácilmente de acuerdo a un análisis y estos nos arrojan medidas estándares, ¿verdad? Que ya podemos deducir, ¿verdad? A partir de la geometría de las medidas y de la forma. Entonces acá podemos ver, ¿verdad? Que si yo tengo un rectángulo o un cuadrado en ese caso vamos a trabajar con un cuadrado.
¿qué pasaría si ocupamos un cuadrado del lado 1? Bien, en ese caso, este lado vale 1, este 1, y como acá los dos lados se cortan perpendicularmente, nosotros tenemos que este ángulo, ¿cómo es? Es ángulo recto, ¿verdad? Entonces, resulta que por Pitágoras puedo obtener la medida de este lado, de este cateto, si yo trazo la diagonal del cuadrado. Entonces, puedo hacer ese ejercicio y este lado me va a resultar como raíz de 2. Entonces, si este vale 90 grados, pero yo sé que todos estos valen 90, 90, 90, pero yo sé que en un cuadrado la diagonal mide o parte en dos piezas iguales a los ángulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cuánto vale este de acá? ¿Mm? ¿Cuánto vale? Licenciada, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuánto vale el ángulo que queda acá? Como acá partimos en dos a este ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿ese qué valor queda? 45 grados. Exacto, 45, no puede valer otro, ¿verdad? Eh, entonces aquí hemos obtenido los otro triángulo notable, ¿verdad? Que es el de 45 grados. Significa que si yo tengo un triángulo en el cual los dos ángulos miden 45, 45, es obvio que va a ser un triángulo rectángulo. Y el seno de este ángulo es obvio que va a ser igual al seno de este ángulo. ¿Y cuánto va a valer? Va a valer 1 entre la raíz de 2. Y así puedo ir obteniendo las siguientes. Coseno sería 1 sobre la raíz de 2 también. Miren qué importante y qué bonito este triángulo notable, porque el seno vale igual que el coseno y la tangente vale 1. Siempre va a valer 1 en un triángulo eh, de 45 grados, que tiene dos ángulos de 45 grados. Eh, y resulta de que los dos ángulos, pues es obvio que van a tener estas mismas medidas también, ¿verdad? La cotangente, bueno, la cotangente va a ser igual a 1 también, porque nos va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Al dividir el adyacente entre el opuesto. La secante va a valer raíz de 2 por cómo está definido el seno. Y la cosecante, lo mismo va a valer la raíz de 2, ¿verdad? Por cómo está definida también su recíproca, o también lo podemos obtener fácilmente de acá, ¿verdad? Bien, se entiende, ¿verdad? Ese triángulo. ¿Sí?
A ver, veamos el siguiente. Bien, en ese caso, ángulos cuadrantales se refiere a que yo puedo ir observando, ¿verdad? En qué cuadrante se encuentra, ¿verdad? Cada uno de los triángulos, ¿verdad? Y también respectivamente la medida de sus ángulos. Entonces para eso yo puedo ver, por ejemplo, el de 270, lo puedo tomar como una continuación, ¿verdad? De los de 90. Por ejemplo, ¿cuántas veces cabe 200? ¿Cuántas veces cabe 180, por ejemplo, en 360? O 90, por ejemplo, en 270, o 45, por ejemplo, en 270, para que yo pueda analizar, por ejemplo, si me piden la medida de ese ángulo, ¿verdad? Y siempre podemos ir tomando esas respectivas medidas, ¿verdad? De sus razones trigonométricas. Bueno, entonces aquí hay un cuadrito, ¿verdad? Donde nosotros podemos ir viendo las respectivas razones, ¿verdad? Para esos determinados ángulos, ¿verdad? Nosotros podemos darnos un diagramita ahí, ¿verdad? Desde el lado inicial hacia el lado terminal en un plano cartesiano, por ejemplo. Para la función seno, por ejemplo, si el ángulo es cero, como no tengo ningún valor X, ¿verdad? Y ningún valor Y también, es decir, no como que si no hubiese un segmento, ¿verdad? Que lo represente. Entonces, es obvio que el seno va a valer cero, el coseno va a valer uno, porque es como que yo diga coseno de 0 grados, pero nosotros sabemos de que el coseno vale uno, ¿verdad? Y la tangente sería seno entre coseno, pero sería cero, ¿verdad? La cotangente no existe porque no podemos dividir entre cero. Ahí es donde nosotros debemos de ser un poquito analíticos, ¿verdad? Y responder, ¿verdad? De la manera más lógica. La secante, de la misma forma, sería por la recíproca, obtenemos que es uno. Y la cosecante de la misma forma no va a existir, ¿verdad? Por la misma constitución o definición, y ya que seno y tangente, en este caso el seno vale cero, ¿verdad? Y la cosecante me involucra al seno, por eso es de que en ese caso no existe el cosecante. En el de 90 grados podemos determinar, ¿verdad? Algunas medidas según sus trazos también, y en ese caso nosotros vamos a obtener, ¿verdad? Estas medidas que acá se ven, y es siempre por donde va a ser ubicado esos puntitos. Los podemos tomar en 1,0, por ejemplo, en 0,1 en este caso, para indicar que en realidad ese puntito va a estar en 90 grados. Ahí es donde vamos a hacer ese respectivo triángulo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes se pueden ir dando esas medidas y van a obtener fácilmente esos valores, ¿verdad? También de acuerdo a lo que ya se ha estudiado, y de la misma forma van a obtener que como la tangente es el opuesto entre hipotenusa, perdón, el opuesto entre adyacente, entonces aquí se van a dar cuenta de que también no existe. Y el coseno de 90 grados,
le va a dar 0 de la misma forma, ¿verdad? Porque ustedes van a ver que no hay ningún incremento en X. Bien, ¿alguna pregunta? Aquí sí ustedes se pueden ir dando valores, ¿verdad? Donde ustedes van a ver que el de 180 grados, el eje X va a ser negativo, ¿verdad? Y el de 270, los dos ejes van a ser negativos, ¿verdad? Y así se pueden ir obteniendo esos determinados valores. Bien, vamos entonces los siguientes contenidos, las identidades fundamentales. De acuerdo a lo que hemos estudiado, podemos analizar, ¿verdad? Interpretar y también tomar en cuenta, ¿verdad? Esas determinadas identidades fundamentales. Para comenzar, ya nos dimos cuenta de que el seno va a ser igual a 1 entre la cosecante, ¿verdad? Y de la misma forma, la cosecante va a ser igual a 1 entre el seno, ¿verdad? El coseno va a ser igual a 1 entre la secante, por lo que ya vimos. Y la secante va a ser igual a 1 sobre el coseno, por esto mismo. Es ir manejando esto algebraicamente, ¿verdad? Nada está fuera, por ejemplo, de lo común o algo que se está inventando, ¿no? ¿Verdad? La tangente, como ya sabemos, es 1 entre la cotangente, ¿verdad? Por su misma definición y su respectiva razón, ¿verdad? La cotangente, por lo tanto, va a ser 1 entre la tangente, ¿verdad? Tiene sentido. Bien, además de eso, podemos ver, ¿verdad?, que la tangente se define como seno entre coseno y ahí lo podemos obtener donde nosotros vemos, ¿verdad?, que la definición de seno y la definición de coseno, ¿verdad? También la cotangente la podemos tomar en cuenta o podemos deducir, ¿verdad?, que es equivalente, ¿verdad?, al coseno entre el seno. Esto no es nada difícil de obtener, ¿verdad? Lo único que tenemos que ir haciendo es sustituyendo, ¿verdad? Por ejemplo, a qué es igual el coseno, qué es igual el seno, y luego ustedes van a ver que en realidad, simplificando, van a llegar, ¿verdad?, a estas mismas expresiones. ¿Alguna pregunta? Licenciada, si en ese ejemplo no se tuviera valores. Si nos dieran valores. ¿Mm? Si nos dieran valores. Pues Sí. es lo mismo, porque recuerde de que en ese caso
Este es un ángulo cualquiera, ¿verdad? Entonces va a funcionar para cualquier valor. Entonces en ese caso solo vamos a sustituir ese determinado valor. Eso es lo único que vamos a hacer. ¿Sí? Sí. Y agrego acá que estas razones ustedes ya las pueden ocupar en los determinados ejercicios y en el determinada álgebra que ustedes lleven a la práctica, ¿verdad? Es decir, ustedes en un examen no me van a demostrar, por ejemplo, que esto es cierto. No, ustedes ya solo me lo pueden usar, ¿verdad? Porque es algo que ya se ha deducido en clase, en asesoría, ¿verdad? Y también lo tienen en su material. Eso sí que si ustedes me usan otras equivalencias, pues esas sí tendrían que probarlas, ¿verdad? Si no las hemos contemplado. Veamos el uso de esos apartados o esas equivalencias encontradas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sé que la tangente vale 2/5, ¿qué tal si me piden que encuentre cuánto vale esta expresión? ¿Se ve difícil? Pues de verdad no. Ajá, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Ujú. ¿Qué podemos hacer ahí? Sin ver esto, ¿verdad? ¿Qué se nos ocurre? ¿O cuál sería el camino? ¿Qué pensamos? Bueno, en ese caso debemos de tratar, ¿verdad? De usar los conocimientos que ya tenemos por medio de ahí algún arreglo, ¿verdad? Siempre que sea lógico, ¿verdad? Y ya vamos a ver de que en realidad para estas expresiones también se usan o es de tomar en cuenta las respectivas reglas, ¿verdad? Algebraicas siempre ya vistas, ¿verdad? Mucho tiempo también anterior. ¿Qué tal si acá se multiplica por el coseno de alfa? Todo. Bueno, ¿qué tal si ustedes solo me multiplican el numerador por el coseno de alfa? Ese es un error, porque lo que ustedes estarían haciendo es alterando, ¿verdad? La expresión. Entonces, si multiplico arriba por coseno de alfa, también lo voy a multiplicar abajo. Entonces, aquí procedo. Tendría entonces seno entre coseno de alfa menos 2 por coseno entre el coseno de alfa. Y voy con la parte del denominador, que en ese caso sería coseno entre coseno de alfa. Menos 3 por el seno entre coseno de alfa. Bueno, y esto va a ser igual a tangente de alfa, porque ya sabemos de que seno entre coseno, ¿qué es? Es la tangente, ¿verdad? Eliminamos esto porque es lo mismo, coseno entre coseno, pues me va a dar lo mismo, ¿verdad? Al menos de que aquí fuese un ángulo diferente, pero como es el mismo ángulo con toda generalidad, lo eliminamos. Entonces aquí me queda menos 2, ¿verdad? Y acá me queda coseno entre coseno y aquí me queda 1. Acá tenemos 3. Ahora, seno sobre coseno, ¿qué es? Bueno, esto es la tangente.
Pero ¿qué hemos dicho acá? Que la tangente vale 2/5. Entonces, si ustedes se fijan, lo que tratamos aquí en esta expresión es de llevar estas expresiones por medio de un arreglo a la tangente. Y entonces acá, si ustedes se fijan, ya solo tenemos todo en términos de tangente y de números conocidos. Entonces ya fácilmente podemos ver cuánto da esa expresión. Entonces aquí solo utilizamos el hecho de que la tangente vale 2/5. Entonces aquí tenemos 2/5 menos 2 entre 1 menos 2/5. Solo sustituimos. Entonces, lo siguiente que sería, realizar la resta del numerador y el denominador. pues ya solo es operar, ¿verdad? Con números que ya conocemos. Sí. Entonces aquí nos da menos 8/5, aquí 3/5 y ahora se lo dividimos y la respuesta es menos 8/3. ¿Se entendió el ejercicio o el ejemplo? Ya la parte que no me quedó clara fue en la parte es igual a la tangente de alfa, pero me queda claro por qué. Esto. Bien, esto es algo que el ejercicio ya lo da. O sea, ustedes en ese caso, como hemos visto los métodos de demostración, usamos la hipótesis para poder concluir la tesis, ¿verdad? O para buscar nuestra conclusión. Entonces, en ese caso, esto lo tenemos que tomar como cierto. Es decir, de algún ángulo este valor es dado, pero esa no es nuestra tarea, ver de dónde viene o por qué esto es cierto o obtener eso, no. Esto ya nos lo dan y nosotros lo vamos a utilizar como hipótesis. Por eso es de que hemos profundizado, ¿verdad?, en los métodos de pruebas en lógica, porque debemos de tener los fundamentos, ¿verdad?, de cómo probar algo. Entonces, nosotros no vamos a andar por allá averiguando qué es esto o de dónde viene, ¿verdad? En este caso, esto lo asumimos cierto y vamos a probar esto, ¿verdad? ¿Que es lógico? Sí, es lógico, ¿verdad? De algún ángulo, de algún triángulo, es que esto se da, ¿sí? Bien, continuemos con las identidades pitagóricas. Estas expresiones también las podemos visualizar fácilmente en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Por eso es de que dice que son pitagóricas, ¿verdad? Porque viene de los teoremas de Pitágoras. Bien, en ese caso, tenemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿qué tal si nosotros podemos despejamos acá, ¿verdad? Resulta que podemos hacer algunos arreglos, ¿verdad? A partir de estas igualdades y podemos llegar también a esto, que 1 más tangente cuadrado de
de alfa va a ser igual a secante cuadrado de alfa. Y también que 1 más cotangente cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa. Es por lo que ya hemos obtenido anteriormente, ¿verdad? Que aquel era igual seno, aquel igual coseno. Entonces, si nosotros sustituimos, ¿verdad? Esas determinadas expresiones, podemos, ¿verdad? Determinar esos valores, ¿verdad? Bien, veamos el procedimiento, ¿verdad? Si yo tengo que esto es igual a 1, veamos cómo obtener una de ellas, ¿verdad? ¿Qué tal si yo divido todo esto entre coseno cuadrado? Como les digo, nosotros tenemos que tratar de hacer algunos arreglos algebraicos, ¿verdad? A manera de que obtengamos esa relación o esa expresión que nos están pidiendo, ¿verdad? O para tener otras identidades más, ¿verdad? Pero siempre y cuando todo sea lógico, también las operaciones sean lógicas. Entonces, en este caso, si dividimos entre coseno cuadrado, todo, pues en este caso, nosotros sabemos de que esto es tener seno de alfa al cuadrado, ¿verdad? Entre coseno de alfa al cuadrado, pero como todo está al cuadrado, nosotros sabemos que al cuadrado entre b al cuadrado lo podemos escribir como a sobre b al cuadrado. Entonces, eso es lo que hacemos acá, por eso prohibido olvidar las leyes de potencia, ¿verdad? Bien, en este caso, de la misma forma, tenemos coseno cuadrado entre coseno cuadrado, pero entonces esto es igual a 1, porque acá yo tengo lo mismo, lo divido y me queda 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1. Y esto va a ser igual a 1 sobre coseno de alfa al cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1. Entonces aquí, ¿qué es 1 entre coseno? Nosotros ya sabemos por estas razones trigonométricas que acabamos de ver que 1 entre coseno a qué es igual, que es igual a la secante. Entonces yo uso eso acá y en ese caso voy a tener secante al cuadrado de quién, del ángulo. Entonces esto me garantiza que tangente al cuadrado más 1 va a ser igual a secante cuadrado. Ahora escribo con toda razón o con toda generalidad que tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado de alfa. Y ustedes pueden hacer un procedimiento, ¿verdad? Parecido para obtener la otra igualdad, ¿verdad? Que no hemos encontrado. Entonces, si ustedes se fijan, de esta igualdad obtuvimos esta. Y acá en algunos ejercicios les puede parecer escrita de diferentes formas. Por ejemplo, ¿qué tal si ustedes llegan a tangente cuadrado de alfa menos secante cuadrado de alfa igual a 1, ¿verdad? O solo tienen tangente cuadrado de alfa menos secante cuadrado de alfa. Ustedes tienen que ser observativos, ¿verdad? Y escribir que eso es 1, ¿verdad? Bien, ¿es alguna pregunta de lo que hemos obtenido y de lo que hemos hecho? ¿Preguntas?
Ajá. Bien, continuemos. En ese caso vamos a revisar otras identidades más, ¿verdad? En ese caso, para los ángulos negativos, ¿verdad? Entonces, como nosotros sabemos, ¿verdad? Que al ubicar en el plano, también tenemos determinados ángulos negativos, ¿verdad? Y también de eso debemos de estudiar y tener claro, ¿verdad?, qué pasa con esas identidades. Y eso es bien importante porque en algunos casos, ¿verdad?, nos va a ayudar para poder tomar una decisión, ¿verdad?, cuando nosotros nos encontramos en un ejercicio de esa forma. Bien, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasaría con este ángulo, verdad? En ese caso estamos en un cuadrante positivo, en un cuadrante donde la X es negativa, solo la X, ¿verdad? Acá, tanto X como Y son negativos y aquí solo tenemos la Y negativa nada más, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si nosotros tenemos coseno de alfa acá, eso prácticamente es equivalente, ¿verdad?, a este ángulo, porque tendríamos la misma medida. Entonces nosotros lo que podemos ver es que coseno de menos alfa, en ese caso estaría acá, va a ser igual a coseno de alfa, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar? Bien, en primer lugar, notemos que hasta aquí vale pi, ¿verdad? Es decir, hasta acá tenemos 180 grados. Aquí tenemos pi medio, ¿verdad? Aquí, porque es la abertura que hay desde el ángulo inicial que va de acá hacia acá. Entonces, tener este ángulo positivo es equivalente a tener este mismo ángulo, pero negativo, ¿verdad? Entonces aquí, si yo me muevo de pi hacia arriba, yo voy a tener pi menos alfa y acá voy a tener pi más alfa.
De la misma manera, en ese caso, es como que yo me mueva desde cero hasta alfa y desde cero hasta menos alfa, ¿verdad? Entonces aquí determinamos, ¿verdad? También que coseno de pi menos alfa, es decir, yo estoy acá en esa abertura, aquí va a ser igual a menos el coseno de alfa, porque recordemos que en este lado el ángulo va a ser positivo y acá va a ser como, va a ser negativo, porque yo ya sé que la x es como, es negativa, ¿verdad? Entonces por ese resultado yo tengo que dar una igualdad sin alteración. Entonces debe de multiplicarse por menos 1 a ese coseno, ¿verdad? Si no, ya no tiene sentido esa igualdad. Bien, veamos ahora el coseno de pi más alfa. ¿Dónde estaría? Estaría acá. Pero en ese caso, como el coseno relaciona la x y relaciona la hipotenusa, en ese caso también, ¿verdad? Lo que tendríamos de diferencia a coseno de alfa, que sería que sería este caso, este, sería nada más el signo, ¿verdad? Porque por esta proyección que estamos haciendo acá, nosotros nos damos cuenta de que este ángulo va a ser exactamente este mismo ángulo. Entonces, la diferencia que hay sería de que este nos da un ángulo negativo, una razón negativa, pero esta es positiva por sus componentes, ¿verdad? Entonces, solo multiplicamos por menos 1 a lo que nos resulta acá. Entonces, por eso podemos decir que coseno de pi más alfa va a ser igual a menos el coseno de alfa. De la misma forma, por el tratamiento de los signos, podemos hacer el mismo análisis para el seno. En ese caso, ¿a qué es igual? El seno de menos alfa, o con quién podemos comparar a menos alfa. Bueno, hasta aquí yo tengo menos alfa grados. Y vemos que es prácticamente el mismo ángulo ese que tengo acá, que es alfa. Pero la diferencia es que en ese caso yo voy a tener las componentes tanto x y y positivas y acá voy a tener una componente negativa que sería y, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, yo puedo decir que el seno de menos alfa va a ser igual a menos el seno de alfa. Fácil, ¿verdad? Solo multiplico por menos 1 al seno de alfa para que yo tenga esa igualdad, ¿verdad? Sin alteración. Y de la misma forma, ¿dónde está pi menos alfa? Bueno, pi menos alfa lo tengo acá. Es la abertura que hay desde acá hacia acá. Y ¿cómo o qué determino con el ángulo alfa? Bueno,
En ese caso, yo tengo acá este ángulo de igual magnitud que este, ¿verdad? Pero ¿en qué difiere? En el signo, ¿verdad? Porque acá eh, el signo en X es negativo, pero ¿qué pasa con Y? Recordemos de que el seno usa a Y, ¿verdad? Al desplazamiento que yo tengo en Y, pero como resulta de que en Y acá el ángulo es positivo, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, se ha determinado que el seno de pi menos alfa va a ser igual al seno de quién? De alfa en este caso, que es este que yo tengo, ese que es este mismo ángulo, ¿verdad? Ahora, analicemos el coseno respecto al seno. Si nosotros nos fijamos, el coseno de pi más alfa va a ser igual a menos el seno de alfa. Siempre por la contextura, ¿verdad? Por cómo está definido y también porque acá eh, también en Y eh, estamos obteniendo un valor negativo. Aquí analicemos el seno en este caso, que tal vez aquí supongo que hay un error de dígito, pero analicemos el seno ahorita para no salirnos de la línea, ¿verdad? ¿A qué sería igual seno de alfa? Seno de pi más alfa. Bueno, como el ángulo es igual a este, pero aquí la diferencia es de que en Y yo tengo un valor negativo y el seno usa desplazamiento también en Y. Entonces, lo que hago es que al seno de alfa yo lo multiplico por menos 1 para obtener la igualdad sin alterarla. Entonces, puedo concluir que seno de pi más alfa va a ser igual a menos el seno de alfa. Entonces, ahí hemos obtenido, ¿verdad?, las diferentes razones trigonométricas con sus igualdades para un signo negativo, de cómo tratar un signo, y con ello un ángulo negativo, cómo tratarla, ¿verdad? Para que esas igualdades sean coherentes y también nos ayuden, ¿verdad?, a resolver determinados problemas con ángulos negativos. Entonces, analizar esto, tomarlo en cuenta y también aplicarlo de esa forma en determinados ejercicios. Bien, ¿hay más preguntas? ¿Preguntas?
Bueno, tomemos en cuenta esas diferentes precauciones, ¿verdad? Es decir, no, tomar como igualdad. Por ejemplo, si yo tengo seno de alfa más beta, lo podemos comprobar con numeritos, esto no es igual a seno de alfa más seno de beta. Y coseno de alfa más beta tampoco es igual a coseno de alfa más coseno de beta, es decir, separar los valores, ¿verdad? Puede ser que en algún valor sí coincidan, pero no es cierto siempre. Bien, por ejemplo, si yo tengo que alfa es igual a beta es igual a 90 grados, entonces, ¿qué tal si tengo seno de alfa más beta? Ahora obtengamos seno de 90 más 90, esto sería seno de 180 y esto sería 0. Pero si yo separo, yo voy a tener seno de alfa más seno de beta. Eso va a ser seno de 90 grados más seno de 90 grados. Y esto es 1 más 1 y esto es 2 totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, cuidado con esto. Bien, y generalizando, ¿verdad? Como la pregunta que hacía Catherine sobre triángulos, ¿verdad? Cualquiera. Entonces, en un triángulo cualquiera nosotros podemos encontrar que seno de alfa más beta va a ser igual a seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Estas son identidades generales, ¿verdad? Que debemos de aprenderlas, tenerlas anotadas por ahí y también aplicarlas, ¿verdad? Coseno de alfa más beta va a ser igual a coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por seno de beta, ¿verdad? Bueno, esto podemos obtener otras razones por ahí. Y necesito que veamos esta igualdad también, que el seno de alfa menos beta es igual a seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por el seno de beta. Es decir, también tenemos representaciones para diferencias, ¿verdad? De ángulos. Y cuidado, ¿verdad? Con tomarlas como ciertas su separación, ¿verdad? Bien, en ese caso tenemos que también el coseno de alfa menos beta va a ser igual a coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por el seno de beta. Ahí podemos analizar, ¿verdad? Respectivamente sobre su argumento, ¿verdad? Pero sí es necesario que nosotros identifiquemos, ¿verdad? Esas determinadas
igualdades. Entonces acá tenemos una tablita, ¿verdad? Resumen de todas las identidades, ¿verdad? Que hemos estudiado, otras, ¿verdad? Que se han encontrado, pero que siempre tienen un argumento, su respectivo argumento, ¿verdad? Así es de que tomarlas en cuenta siempre, aprendérselas, ¿verdad? Todas estas son importantes, ¿verdad? Para que nosotros podamos trabajar, ¿verdad? En este material, en esta unidad, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntas o dudas de algo en específico sobre esa tablita? Bien, entonces, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado y analizado, pues pasamos, ¿verdad? Al próximo tema, que es las ecuaciones trigonométricas, ¿verdad? Bien, en ese caso, haciendo un análisis, ¿verdad? Respecto a lo que sabemos, ya hemos interpretado sobre las razones trigonométricas, sobre las ecuaciones, pues hay similitud, ¿verdad? Lo único que hoy lo que buscamos prácticamente son los valores, ¿verdad? Que satisfacen mis variables, ¿verdad? Pero hoy ya no van a ser cualquier número, sino que van a ser ángulos, ¿verdad? Que satisfacen esas determinadas expresiones o esa determinada ecuación, siempre y cuando sean lógicos y estén en el campo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, encontrar los valores que satisfacen seno de x es igual a un medio. En ese caso nosotros debemos de encontrar determinados ángulos tal que esa igualdad se cumpla, ¿verdad?
Entonces, siempre y cuando hagamos un respectivo análisis, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver qué está pasando con este determinado ejemplo, ¿verdad? Lo que está pasando en el plano, ¿verdad? Para ello, ocupamos esas dimensiones, por ejemplo, donde nosotros tenemos que obtener como resultado un medio, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los respectivos análisis, si esto obtenemos acá, pues nosotros sabemos, ¿verdad? De antemano por los triángulos notables que esa característica o ese valor nos lo daba el ángulo de pi sextos. Y así podemos ver de que también si tenemos esa medida aquí, también tenemos igual longitud acá. Entonces en este caso solo nos trasladamos a este otro cuadrante y acá cuánto ángulo se va a ver barrido. Pues 5 pi sexto, ¿verdad? Entonces tenemos dos valores ya que cumplen con la condición, pi sextos y 5 pi sextos. Y como sabemos de que seno de pi sextos nos da un medio, pues las soluciones van a ser cada 2pi. Es decir, seno de pi sextos va a ser igual a seno de pi sextos más 2pi. Cada vez que se dé una vuelta completa, vamos a obtener ese mismo valor. Por lo tanto, todos los valores que van a cumplir son pi sextos y pi sextos más 2pi. Y entonces escribimos que x va a ser igual a pi medios más 2pi. Entonces, de la misma forma podemos escribir generalmente que mi x va a estar dado por pi sextos más 2pi por k, donde k es un número cualquiera, ¿verdad? Entonces aquí nos va a ir dando los diferentes valores que nosotros podemos sustituir en x y esa igualdad va a ser cierta. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces aquí lo que hemos visto es de que... Hola. Licenciada, ¿cómo es que Ajá. sale x es igual a pi
entre 6 más 2pi. ¿Cómo es que sale 13pi entre Bueno, 6? lo que pasa es de que aquí usted saca de factor común 6, ¿verdad? Pero para que eso sea, usted tiene que dividir entre 6, entonces aquí le va a quedar a pi más 6 entre 1, sería 6 por 2, 12 pi. Entonces aquí le va a quedar 12 pi más pi, que serían 13 pi. Entonces aquí le va a quedar 13 pi sobre 6. Nada más es eh, una suma de fracciones, ¿verdad? Aquí coloca denominador 1 y luego suma todo. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, hay más preguntas. Con respecto a este ejercicio, Ajá, en la parte de arriba donde está el plano, ajá. ¿Aquí? la parte que no entiendo es que dice 5pi medios entre 6. 5 pi entre 6. Sí. Ujú. Cuando se formuló el ejercicio, ¿de dónde salió ese 5pi medios entre 6? O seré yo que no me fijé. Eh, lo que pasa es de que acá hicimos el análisis de, de la dimensión que debíamos de obtener, ¿verdad? Porque me pide de que veamos eso, que el seno sea un medio. Y nosotros sabemos de que el seno lo que me representa es prácticamente el valor en y, ¿verdad? Entonces aquí me planteo un medio y también aquí planteo un medio, ¿verdad? Entonces resulta de que nosotros sabemos por triángulos notables de que esto va a ser pi medios, pero también si yo trazo esta línea hacia acá, ¿qué ángulo tendría que tener acá? ¿Será pi sextos? En lo que sí se ve de que debe ser un ángulo similar, ¿verdad? A este. Entonces ahora yo cuento cuánto hay desde aquí hasta acá. Y es como que a pi se le reste pi sextos para poder obtener lo que barre desde aquí hasta acá. Pero prácticamente este no es el que usamos en la solución, sino que es como una referencia de lo que hay desde aquí hasta esta línea, ¿verdad? Entonces aquí lo que se descubre es de que cada vez que usted le sume un periodo de 2pi, prácticamente el seno va a ser el mismo. Y eso es lo fundamental en este ejercicio. Por eso es de que al final la solución que nos queda es esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Es de ir obteniendo esos valores, ¿verdad? Ahí los puede obtener en la calculadora o darse los triángulos notables para eso. ¿Sí? Sí, licenciada. Ok. Bueno, entonces, si no hay más dudas o alguna otra pregunta. Por el momento no, licenciada. Ok. Y también recuerden que estaré pendiente, ¿verdad? Ahí en plataforma. Ánimo, ¿verdad? Continuemos con la tarea y cualquier duda me preguntan. Bueno. Bueno, entonces pasen buenas noches.
Igualmente, licenciada, que pase buena Bueno, noche. igual.